Ecos Geek, un espacio para aprender y compartir sobre la cultura pop, cómics, videojuegos, cine, juegos de rol, series, literatura, anime y mucho más. En Ecos 1360 Radio, tu mejor compañía. A las 8 de la mañana, 2 minutos. Iniciamos Ecos Geek aquí en Ecos 1360 Radio. En este nuevo jueves, una nueva edición. Como todos los jueves, recuerden que luego de las 8 de la mañana, luego de las noticias, tenemos una cita con lo mejor de la cultura geek aquí en Ecos 1360 Radio. Recuerden que Ecos Geek es una producción de la Corporación Cine Club Borges, Comics Sin Fronteras, Festival Noticartoon, Quimbaya Studio y Coro Beiniki. Y arrancamos con un sonido que me gusta mucho, muy 70s, muy funk. Con una banda que, oiga, está cumpliendo los 50 años de vida artística. Los Rolls Royce. Y esto tiene un sonido muy particular para nuestra cultura colombiana. Pero primero vamos a saludar a nuestros compañeros de Ecos Geek. Muchachos, buenos días. Buenos días, John, y a todos nuestros oyentes en Radio AM, ahí en la página web de la emisora y también en la app. Y como no, en nuestras plataformas de Miss Cloud, iVoox, Google Podcasts y en YouTube, para que visiten ahí nuestro nuevo canal de YouTube también. Así es, John. Rolls Royce, banda muy popular por ahí en los años 70, mucho soul, rhythm and blues, disco y mucho funk. Y bueno, empezamos con esta canción porque nuestros oyentes que vivieron la década de los 80s y 90s pegados a la televisión como Homero Simpson, ahí en su infancia, pues seguramente están ahí pavilando donde es que escucharon ese tema, ¿no? Saludo por aquí a Alejandro Cujavanti, integrante del colectivo Quimbaya Studio. Buenos días, Alejandro. Propuso usted la semana pasada este tema que nos hará viajar hoy en el tiempo. Me imagino que usted también era de los que se pegaba del televisor los viernes a las 4 de la tarde hasta el domingo a las 9 de la noche, que se levantaba corriendo uno a las carreras a hacer la cartelera para la tarea del colegio el lunes. Buenos días, Alejo. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos nuestros oyentes y muchas gracias de nuevo por la invitación al programa Ecos Geek. Bueno, es cierto, Nelson, lo acepto, esas carteleras, y quedaban bien hechas, que era lo más impresionante. A la última hora, a veces haciéndolas, y realmente recuerdo que tengo muy firmes de ver todas estas series y programas de la televisión colombiana. 3 canales era lo máximo que tenía uno en la televisión, en esa época en la que apenas empezaba a llegar como toda esta costumbre del cable. Antes de eso teníamos 3 canales y mucho en la televisión y veíamos mucho de este material. Yo la semana pasada les propuse, ¿por qué no hacer un programa de las sitcom criollas? Las comedias y las series de televisión con algún componente de humor. Aunque creo que podemos hacer un recuento de varios productos interesantes. Siento que este tema da para muchos programas porque tenemos también las series que nos venían de otra parte, las series gringas, tenemos también las series de animación que venían de Japón y bueno, de otros lugares, que dan para muchos más programas. Hoy vamos a hacer un recuento muy general, vamos a tratar de ir a las series de televisión con componentes de humor que marcaron la historia de la televisión colombiana y
de alguna manera nuestros recuerdos también, Nelson. Así es, Alejandro. Abrochen pues sus cinturones que vamos a viajar de nuevo en la cabina del tiempo de Ecos Geek. Y bueno, yo creo que eso ya puede ser una sección nueva, retro, televisión retro, para hacer, como dice Alejandro, varios programas. Total. Bueno, buenos días, Camilo Triana, allá en Mosquera, Cundinamarca. Preparado pues para el viaje, trace usted la hoja de ruta, Camilo. Buenos días para todos. Gracias, muchachos, con los buenos días. Esto de la hoja de la ruta me recuerda al especial precisamente de Navegantes que fue realizado aquí con Alejandro, a quien saludo igualmente a John. Se los recomiendo que lo busquen, que lo tengan ahí presente. Y este es el viaje número 97 de la nave Ecos Geek. Oiga, y muchachos, así como ustedes dicen, diga John. qué pena, hombre, interrumpirle ahí, Camilo. Venga, hablando del tema de las carteleras, me dejó sonando mucho eso. Antes que cualquier cosa venía el regaño de la mamá, ¿no? Pero si eran las 9 de la mañana todavía no, a esa hora yo uno no se acordaba de la cartelera 9 todavía. de la mañana, 4 de la tarde, 10 de la noche, regaño había. ¿Dónde compro cartulina hasta ahora? Sí, y un domingo. O sea, el protagonista acá no era la cartelera, no era la demora por hacer la cartelera, era el regaño de la mamá. Ah, bueno, yo no era el único, menos mal. Eso iba acompañado con los palitos de madera que iban con la cartelera. Ese era el Sí, protagonista. señor, y los clavitos, Y, los y chinos. las bolitas de copor para los planetas. Ajá. Que le decía. El otro datico que me dejó sonando fue que querían implementar esta sección en el programa. O sea que mi sección de Desbaratando el Podcast ya no va, Nelson, este año. Se llama el colmo, hermano. Pero por favor que también va, señores, claro que sí, desbaratando el podcast. Porque les tengo dato. Uy, ¿cómo? Cuente a ver. No. Más adelantico, esperemos que ustedes saben que esta es la cereza del pastel. Entonces, continuemos, señor director. Bueno, empecemos diciendo que en Colombia la televisión se vuelve masiva por allá a finales de los años 70, donde empieza a llegar televisores por cuadra prácticamente. Recordemos que la televisión llega con el gobierno de Rojas Pinilla por allá a finales de los 50, si mal no estoy, pero digamos que masivamente, cuando ya uno encuentra por lo menos un televisor en la cuadra, donde se reunía todo el vecindario a ver el Chavo del Ocho, a ver algunos programas, digamos que ahí es donde empezamos a ubicarla masivamente, ¿no? Y también que empiezan a llegar los primeros televisores a colores, ¿verdad? También en el principio de los 80s, y bueno, y los pobres teníamos un protector de pantalla que era de colores, y salía Pacheco ahí con la cara rosada, el saco azul y los pantalones verdes. Una maravilla esa tecnología de esa época. Hablemos un poquito que Alejandro y Triana sobre esos primeros recuerdos de la televisión ya un poco ya más masivo. Bueno, pues Nelson, recuerdo desde los primeros televisores que había en mi casa era un televisor de marca Hitachi. Había unos televisores rojitos, redonditos, muy pequeñitos, y reconozco que alcancé a ver televisión en blanco y negro. O sea, tengo ese recuerdo difuso, muy difuso, de un televisor en blanco y negro. Es que esos televisores rojitos, era como ochentero. esos televisores rojitos eran inicialmente en blanco y negro. Exacto, sí. Que ya después nos llegó la televisión pues a color en la casa y todo el asunto, pero tengo un vago recuerdo de haber visto algo en blanco y negro. Y bueno, esos televisores eran los famosos gorditos, eso funcionaba con tubos al vacío y transistores, ¿no? Eran unos televisores, cuentan los papás, porque a mí ya no me tocó ese tan antiguo, de pronto que había que ponerlo a calentar. Que usted quería verse el programa y les tocaba poner a encender el televisor con anticipación. Claro, los tubos de radio católicos así aventura. funcionaban. Totalmente. Nelson, ¿usted cómo recuerda, o Triana, esos televisores o esa programación de esa época? A mí tuve una situación particular, y es que también me tocó ver en televisión blanco y negro, porque venía heredada o acompañada con los abuelitos. Y cuando estaba en billeta, entonces tu teléfono chiquito, ese sí no me acuerdo la marca,
yo sé que ahorita se me va a venir ese recuerdo, no me acuerdo si era un Philips o algo así, y tenía como decir, la caja tenía imitación madera, pero cuando ya venía aquí a Mosquera, donde era la casa de los abuelitos, ellos tenían la consabida televisión que estaba empotrada en el mueble, o sea que tenía paticas, es decir, era una caja de madera donde estaba empotrado el televisor. Ese sí no me acuerdo la dichosa marca, pero lo más curioso era cuando se lo mandaban a uno prender y uno se iba atrás y uno decía, esta vaina, pero es que esto está como un mueble, y uno por ahí de 4 añitos y uno volteaba y tenía una especie de interruptor para poder encenderlo, no era el botón, uno lo subía cual máquina del tiempo, ¡pluc! Y ahí comenzaba a dar la pantalla esa tonalidad negra para buscar el puntico y hasta que aparecía tu imagen ahí de lo que se estaba buscando. Nelson daba en el clavo, por cierto, por allá en el 54, que es cuando llega la televisión a Colombia, esos primeros programas que bueno, que la población en su momento la vio, que fueron los abuelos, los tíos, los papás, a uno no le tocó en ese año, por cierto, para toda la querida audiencia, el 54 no. No. Esos programas, los primeros eran informativos y educativos. Poco a poco se fue como consolidando esa parrilla para comenzar a entrar en la parte de lo que era cultura. Y a su vez, ya se entraría con más fuerza en el tema del entretenimiento, ¿no? Entonces, hay que recordarles que hubo teatro televisivo, o sea, teatro en directo. En los primeros momentos había noticias, pero no era una programación 24 horas al día. Y ya poco a poco, cuando nos tocó a nosotros que comenzamos a engancharnos, que fue como a mediados y finales de los 70s, ya uno veía televisión, si no estoy mal, de 6 de la mañana a 10 de la noche o 11, yo no me acuerdo a qué horas, bien pequeño, pero esas fueron como estas incidencias de esa televisión primigenia en el país. Yo sí soy un poquito más viejo y me tocó que era como a las 8 de la mañana que arrancaba una señora con unas gafas para hacer toda la programación del día, y creo que paran como a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde no había programación. ¿Se iban a almorzar o qué? Salían a jugar, yo creo que sí. Salía uno como a jugar con los amigos y volvía como a las 4:30. Uno como Plaza Sésamo, Asinger, todas estas series, y ya hasta las 11 de la noche, y ahí eso ya quedaba la estática ahí hasta las 8 de la mañana nuevamente. Bueno, Alejandro, empecemos sintonizando aquí ya los programas. Vamos a ver si nos llega la señal. Ya, eso, vea, ahí empezó. Porque perdón, eso hacía parte de todo el protocolo, que era acomodar la antena. Totalmente. Antena de aire. Vamos aquí. Sí, totalmente. Vamos a sintonizar aquí a ver qué nos llega, y precisamente ahí está. Dejémonos de vainas. Escuchábamos ahora la cortinilla de esa famosa serie de la televisión colombiana, por allá en los años 80 de pronto. Empezó a emitirse en el 84 y terminaron los capítulos más o menos como cerca de los mediados de los 90s. Eso es escrito por Bernardo Romero Pereiro y también por Daniel Samper Pisano, que si ustedes recuerdan es el papá de Dani, el youtuber, ¿no? Trabajó también mucho en todo este trabajo de 40. O de 42 o de 43, ya no lo sabemos. Yo creo que ya de 50. Más o menos. Y el papá de él también es un periodista muy reconocido que trabajó haciendo guiones para mucho material televisivo. Entonces ahí tenemos esa serie. Ustedes se recuerdan de pronto esta serie, Nelson, Triana, aquí con doña Josefa Chivatá, la señora del servicio, muy famosa la imagen de esta señora. ¿Qué recuerdan ustedes de esta serie? Pues bueno, yo primero recuerdo al primer Puchis. Cuando me cambiaron al Puchis fue como cuando me cambiaron el profesor Yarumo, ya no era como lo mismo. Pero sí, una serie basada precisamente ahí como decían que como en la vida de Samper Pisano, ¿no?
que también era periodista. Y bueno, recordemos que Daniel Samper Pizano pues es una de las grandes plumas de la época, que uno también lo veía de chico cuando leía uno una revista que salía en un periódico que llamaba Carrusel. Él tenía un artículo muy bacano, o una columna más bien, que se llamaba Postre de Notas. La recuerdo que de niño la leía mucho. Ujú. Y bueno, un gran escritor y Sí. con mucho humor, ¿no? Y entonces aquí empezamos a ver como esas primeras sitcom colombianas, esas primeras comedias de situación, donde eran situaciones nuestras, ¿no? Estamos acostumbrados como a ver de pronto las series americanas, donde era pues la vida ya, y con esta Dejémonos de Vainas, pues empezamos a mirar la vida acá, ¿no? Que era un poco ya más como de la familia cachaca, o la familia del centro del país, pero bueno, se identificaba uno ahí porque escuchaba como los equipos de fútbol de Colombia, situaciones o personajes que eran de otras regiones, que había un costeño, me imagino, me acuerdo que había un costeño, creo que Josefa era de Boyacá, ¿no? Y bueno, situaciones muy cotidianas sí, sí, sí. en cualquier casa, y que bueno, creo que allá, Camilo, en el centro del país se sentían muy identificados con Dejémonos de Vainas, ¿no? Sí, no, porque curiosamente, digamos, estamos hablando de los 80, comenzando los 80, ¿y por qué sí y no? Porque normalmente el país, como ha sido tan centralizado, normalmente todo lo que queda en la periferia de Bogotá, digamos, todos los departamentos asumen que el centro, que es Cundinamarca, digámoslo así, es todo frío y que todo era igual. Pues no. Entonces ahí es donde les digo, pues el no. Porque incluso uno, estando ahí a escasas, bueno, hoy en día 2 horas de viaje a Bogotá, uno decía, mire Bogotá, mire los carros, mire los buses, mire los edificios. Uno está en un pueblo, realmente es totalmente lo contrario. Y ahí fue el dichoso o el curioso choque cuando uno ya viaja de grande y que le decían, usted es Rolo, y uno, no, Rolo los de Bogotá, usted es cachaco. No, yo sé, ¿sí me entienden? Es decir, se acuñaba solamente el término de Rolo y de cachaco de los de Bogotá, incluso para los mismos de Cundinamarca. Algunos, me imagino que los que están circundando, los que están hoy en la sabana, ya se, por el mismo hecho del clima, se asumían como también en esa identidad que se veía en estos programas, que eran costumbristas y nos mostraban como precisamente la integración de todo el país en estos personajes. Y les tengo como el primer dato curioso, y es que aquí aparece un personaje muy interesante que es Erika Krum, que era la famosa tía Loli, pero que viene para los más fanáticos de lo retro, en especial de la radio, fue la actriz encargada de darle la voz a Solín, el personaje compañero de Calimán, de la famosa radionovela que se lanzó por tantos años y que hoy en día la han estado despertando ahí en todo este tema de la radiofusora nacional. Ese es el primero. Y lo segundo, que Nelson nos dice que lo dejaron perdido cuando le cambiaron al Puchis. Pues le cuento que bienvenidos al multiverso de la sitcom colombiana, porque aquí han cambiado muchas veces de personaje, o personajes se han repetido en otras comedias, o personajes que salieron de una comedia, pasaron a la otra y rejuvenecieron en el tiempo de esas series. ¿Cómo les parece? Bueno, y hablando del multiverso, recuerden que esta serie de la que estamos hablando tiene un spin-off muy famoso, que es escrito también por los mismos señores, por Bernardo Romero Pereiro y Daniel Samper Pizano, y se llama Te Quiero Pecas, una serie que empezaron a emitir en 1988 y su último capítulo fue en 1994. Entonces tenemos allí también, era una historia de una chica colombiana que se casa con un señor norteamericano, ¿cierto? Y todas las aventuras pues que pasan, es otra sitcom de las clásicas, Te Quiero Pecas. Era una de las hijas de los Vargas. Claro, eso, exacto. Y hablando de series colombianas con spin-off, recuerden que hay otra muy famosa que narra un poco como esa versión de la familia no tan citadina, sino una familia más como de las afueras, de la parte rural, que es Los Tuta. No sé si la recuerdan. Famosísimo allí. Les tengo un dato. Cuéntame. Antes de salir de los Vargas, y es que curiosamente esta familia, Dejémonos de Vainas, yo albergo la esperanza que no solamente nos escuchan cuarentennials ni cincuentennials, sino gente más joven. Y
John nos hablaba hace unos programas, creo que fue en el especial de los 90s, otro podcast que se los vamos a recomendar para que lo busquen, creo que alcanzó a quedar en Miss Cloud, y es que él nos comentó de la nueva versión de esos Dejémonos de Vainas que se llama Dejémonos de Vargas, y solamente la traigo a colación para mencionar que la historia que plantean ahí es que ese ya no es basada en Juan Ramón Vargas padre, se supone que es la vida de Ramoncito. Juan Que se llamaba también como esa. el papá. Yo no me sabía esa de... Sí. Yo había visto la nueva versión, pero no sabía la temática. Es más, cómo iba la historia. Josefa aparece en ciertos capítulos y la que está al lado de Ramoncito, como la chacha del servicio, es la hija o la sobrina de Josefa. Mire, A la nueva generación. Exacto, sí, señor. las nuevas versiones, entonces, ¿verdad? Pues, les Descendientes. recomendamos entonces que se busquen por ahí, Dejémonos de Vainas, una sitcom muy criolla, y bueno, que de verdad tiene unos capítulos bien interesantes. ¿Y sabe cuál es? ¿Sí? Nelson, ¿y sabe cuál es el otro? Siguiendo nuestro ojo, que usted dijo que yo daba la hoja de ruta, caballero. Dígalo. Así que baje esa vela, caballero. Póngale cuidado que una de las cosas que usted nos recordó en otro programa, no recuerdo muy bien, es que en esta de Dejémonos de Vainas hubo un capítulo que nosotros lo mencionamos, después les doy el dato exacto, pero es cuando comienza uno a ver que existía un multiverso de estas comedias que eran ambientadas también con el mundo de las creaciones de Pepe Sánchez, y es que Don Chinche, otra gran serie, considerada uno de los mejores programas del siglo XX en la televisión colombiana, va a hacer un trabajo donde los Vargas, que siempre la puerta estaba abierta. ¡Ay, sí, señor! Sí, señor. Uy, ese es un capítulo mítico, legendario. Exactamente. Bueno, vamos entonces con Don Chinche. Ahí ahorita hablaba Alejandro Pujavanti sobre los Tuta. Yo creo que para hablar de los Tuta hay que remitirnos al Don Chinche. Don Chinche, ¿se acuerdan cómo se llamaba Don Chinche o no? No, Don Chinche sí no. Don Francisco Eladio Chema Maecha era el nombre ahí de Don Chinche. Alguna vez nos reíamos mucho con Camilo, que era como el Mario Bros nuestro. Decíamos que el creador de Mario Bros tuvo que haber estado por acá en Bogotá, en Colombia, en los 80, y se robó la idea de Don Chinche, porque era un Luigi era pita. Y bueno, Don Chinche, creada por Pepe Sánchez y por Fernando Gómez Agudelo, fue protagonizada por el gran Héctor Ulloa, y participaban grandes actores y comediantes, en este caso Hernando Casanova, que para mí es como de los míticos de todos los tiempos. Estaba también Chela del Río, estaba Humberto Martínez, que tenía también ya de hacer algunas cosas en televisión antes, Silvio Ángel, Paula Peña, que es la protagonista también de Dejémonos de Vainas, aquí incursionaba en Don Chinche, Gloria Gómez, Víctor Hugo Morán, que también fue para Dejémonos de Vainas, y bueno, Delfina Guido, entre muchos otros. También recuerdo un actor muy bueno, que era un actor de teatro y estuvo en cine, Diego Álvarez, creo que era que se llamaba, que lastimosamente que falleció muy joven. Bueno, una comedia que se ubicaba en un sector de Bogotá como el punto de encuentro de un grupo de personas, muchas de ellas inmigrantes de otras regiones del país. Yo diría que por esta razón la comedia más colombiana fue Don Chinche, porque sus personajes entrañables pues nos contaban no solamente su historia de vida, sino también de sus lugares de origen, ¿no? Entonces veíamos allí también mucho la jerga de muchas partes del país, así es, dichos, y bueno, se identificaba mucho, creo que el colombiano que viajaba en aquella época donde la capital era como el sueño, ¿no?, de mucha gente que quería, digamos, buscar nuevos horizontes y en aquella época pues todo el mundo echaba para Bogotá, ¿no? Entonces digamos que se empieza a identificar mucha gente que viajaba a Bogotá, se identificaban estos personajes, y la gente de sus familias que estaban en otras ciudades, en otras poblaciones de Colombia, pues identificaban sus familiares que se habían ido para Bogotá. La gran comedia, ¿no, Camilo? Sí, y les voy a dar un datico para que ahorita Cujan nos hable precisamente de Romeo y Buceta, lo que nos quería comentar de los Tuta. Y es que esta es como una escuela, ojo, que es una escuela
de la comedia y de la actuación colombiana, pero que viene de otro programa que es ese famoso Yo y Tú, ¿no? Desde ahí nace el personaje de Don Chinche, y después en Don Chinche es que aparecen estos personajes regionalistas, pero comienza otra vez a moverse el multiverso de las sitcom criollas. Y es que lo curioso es que muchos de esos personajes que salían en Don Chinche van a parar a otras comedias, y pues obviamente comienzan a rivalizar estos personajes en el cariño, no porque, digamos, ellos no tengan totalmente el profesionalismo de dividir esas personalidades, pero les recuerdo que es muy parecido el papel de Don Trino de Paminonda Astuta al hermano de la señorita Elvia, que también era por Jorge Velosa. Está la amistad, que era la compañera con que venía y hacía su salón de belleza la señorita Elvia, se pasa y es la nena Tuta. Ahí hay unos personajes que como que se trasladan, como que parece que estén en el mismo universo y tienen estas particularidades. Total. Lo que Cuja hablaba de los Tuta, ¿no? Y hablar de los Tuta es hablar también de Romeo y Buceta, ¿no? Pues ese es el puente conector. El personaje de William Guillermo, el bucetero, recuerden que también salió en Don Chinche. Sí, señor. Don Chinche fue como el punto de partida para muchos de estos nuevos capítulos. Exactamente, ahí se van ahí encontrarán esas curiosidades. Venga, muchachos. Romeo y Buceta, era la locura. Yo no me lo perdía. Sí, no, nada. Totalmente. Sí. Este Peter Alexander era Víctor Hugo Cabrera, ¿no? Ajá. Sí, señor, sí. Exactamente. Y legendaria actuación allí de don Jaime Velosa, que pasó pues a la serie de Los Tuta. Recordemos que esta serie de Romeo y Buceta empezaron a emitirla en 1987 y terminó el último capítulo en 1992. Fue una serie muy como recordada por todos los colombianos, y que, como estábamos diciendo, tiene su spin-off que se llama Los Tuta, que fue una serie donde había una familia boyacense, que era lo que te decía ahorita, Camilo, que ya no es retrato, pero ya no una familia tan del centro, sino más de la parte rural, ¿no? Y pues no tan citadina. Ellos tenían una empresa de transporte, Transtuta Limitada, que el dueño era el jefe de familia. Y bueno, todas las ocurrencias que giraban alrededor de esta historia, de esta singular familia, donde el humor era pues como la clave, una serie muy bien escrita. Y bueno, de pronto para que vayamos saliendo de esta parte del programa tan decennial, vamos a ir subiendo por los otros programas, muchachos. Pero le tengo un dato de ahí. Cuéntenme. Lo que pasa es que es de Los Tuta. En esto que les decía precisamente de que hay algo raro en este multiverso y todas esas situaciones particulares de las con criollas, encontramos que Don Trino de Paminonda Astuta, el tocarruncho, por cierto, el último apellido, que era el papá y el dueño de esta empresa, comienza en el primer capítulo de Romeo y Buceta un hombre canoso, y a medida que van pasando los capítulos se le comienza a oscurecer el pelo. Hágame el favor, para llegar a Los Tuta, y en Los Tuta está totalmente como estaba Jorge Velosa, que es el nombre de este cantante folclórico que era, digamos, la imagen visible de los carrangueros. Exacto. Aparece en sus 40 y tantos totalmente, el pelo totalmente ya normalito. El Benjamin Button criollo. Exactamente. Y don Antuquito, que era el actor Rafael Borges, comienza al contrario. Él sí comienza, o sea, era algo, no sé por qué no tenían como presente el tener esa continuidad en los personajes. Y otra particularidad, y es que en Romeo y Buceta, Vicky Hernández era la señora Doña Amparo, era la esposa, sí, que durante todo Romeo y Buceta y ella tiene un hijo recién nacido, pero cuando en el 93 hacen Los Tuta, cambian de actriz, y el bebé, ni idea. Sí, se perdió. Muchos saltos ahí, muchos acomodes.
Y hablaba usted de Don Antoquito, ese personaje era muy bonito. Tenía un abuelito que era como todo sabio y era todo calmadito, ¿no? En medio del... El carpintero. El carpintero. Bueno, creo que vamos a nuestro primer corte comercial y ahorita volvemos para hablar entonces de otras series de comedia colombianas que nos quedaron ahí pendientes y para seguir con nuestro especial de hoy de televisión retro. Volvemos con Ecos Geek, viajando a otros universos en Ecos 1360 Radio. Mirando la tele, paraíso del ocioso. Delicioso. Y hablar de la gente que no tiene la menor importancia, no. Siempre mediocres desde la misma lactancia, yeah. Perdiendo el tiempo, pensando siempre en lo mismo. Ya son 30 años perdidos. Paso el tiempo, sueño de ganos de por pesimismo. Nos la pasamos entre ladrones, ancianos y bichos. Y aquí estamos, y aquí nos quedamos. 8 de la mañana, 37 minutos. Seguimos con esta segunda parte de Ecos Geek a través de Ecos 1360 Radio y ecos1360radio.com, nuestra página web oficial. También recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación móvil para teléfonos Android. Ustedes nos buscan en el Play Store como Ecos 1360, la descargan, le dan play y nos escuchan las 24 horas del día. Bueno, hoy estamos hablando de series míticas de televisión. Y esto, señores, para mí es lo más de la televisión colombiana de los 90 y en caricaturas, obviamente, ¿no, señores? Así es, John. La tele es un programa que se origina por allá a finales de los 80, si mal no estoy, a principios de los 90, donde un famosísimo Carlos Vives, que tenía ahí todo el público. Que era bien rockero, ¿no? Sus vallenatos, sí, el hombre empezó muy rockero por allá en los 80s, como que no le sonó la flauta con el rock y se metió ahí al vallenato, donde hizo una excelente fusión ahí con instrumentos modernos y bueno, ahí sí le sonó la flauta, como dicen por ahí, le pegó al perrito. Sí, y bueno, ahí ya digamos que aprovechando esa fama, recordemos que él estaba casado con Margarita Rosa de Francisco, tenía un hermanito Margarita Rosa que se llamaba Martín. Sí. ¿No? Bastante inquieto el hombre. Muy inquieto, diría yo. Y bueno, ahí como que nace la idea de este programa ahí con Carlos Vives y con Santiago Moure y bueno, otras personas alrededor que no recuerdo los nombres en este momento, pero sale este programa muy irreverente, ¿no? Ahí empezamos a hablar. Es que solamente con el mero saludo era irreverente. Buenos días, malditos oyentes. Pues. Exactamente. A altas horas de la noche, recuerdo que era como los miércoles sí, a señor. las 11 de la noche, si mal no estoy. Sí. Y bueno, tuvo mucha acogida este programa, que tenía también mucho humor y que más adelante lo convierten entonces en dibujo animado, ¿no? Entonces, como los primeros dibujos animados también que se hacen así, creo que fue como la serie animada que más capítulos tuvo en Latinoamérica en aquella época, muy constante, un dibujo un poco más no tan exacto, no tan preciso. Uno entiende A ver, amigo, hello, por favor, despáchese con su dato. Esa mazamorrera tan hedionda de dibujo que le gustaba a la gente. Ya, tenía que A mí decir. me encantaba. Ahí me fascinaba también. A mí me Bueno, gustaba mucho, en especial, algo en particular de la serie. sí. La marca del televisor con el que ellos emitían sus cosas. Scooby. Ajá. Clony. Un Clony creo que era la Primero era ¿no? Scooby y después fue Clony. Ajá. Ujú. Y bueno, un programa animado que uno entiende también como un poquito ahí la estética, un poco dejada por los
capítulos que habían que hacer, capítulo semanal en dibujo animado. Los que hemos trabajado animación sabemos lo que es eso. Y bueno, imagino las corridas que tenían que pegar estos señores para poder hacer este programa, el equipo de producción. Y bueno, un programa animado que tenía mucho también de sitcom, ¿no? Que también tenía algunas situaciones donde uno veía las vidas también de Martín y de Santiago, y bueno, donde el humor de estas primeras comedias folclóricas, digámoslo así, empiezan también como a influir ya en un público un poco más joven, donde no estaban estos personajes tan costumbristas, sino que ya eran personajes colombianos, pero un poco más urbanos, ¿no? Entonces ahí queríamos mencionarla, porque nos parece importante, y bueno, escuchábamos ahí esa versión que cantaba el mismísimo Carlos Vives. Bueno, Alejandro, se nos quedaron ahí en el tramo anterior algunas... Sí, Nelson, hay mucho material. De hecho, como el programa de hoy es principalmente sobre las sitcoms, voy a nombrar simplemente programas míticos de la televisión colombiana que vi, que me gustaban, y me voy a detener en las que sí son especialmente de comedias. Recordamos entonces programas infantiles como Los Dummies, que empezó a emitirse el 28 de noviembre de 1977. Eso lo tienen ahí en la memoria. Muy bien. No, es que venga, a mí todo lo que fue televisión colombiana 80, 90, yo era fiel televidente número 1. Exacto, otro programa para el público juvenil, La Brújula Mágica, una belleza de programa. Sí, señor. Un programa muy bonito, infantil, cultural, muy bonito, que empezó en 1993 y fue hasta el 97. Paz Verde era un programa de ecología también muy interesante. Pero viejo Alejandro, ahí me le detengo, qué pena, ya que pone Natural, usted el tema. ¿qué me va a poner? Pues me que cambia el canal. Desbaratando el programa, sección institucional de EcoGeek. Ahí hay que recordar que esa Paz Verde era un producto de, digamos, hermano de Roberto Tobar Gaitán con Colombia Oculta. Sí, señor. Exacto, sí. Que era precisamente, Paz Verde era periodismo ambiental, y ya en Colombia Oculta eran esas historias que traían un trasfondo entre la mitología, la arqueología. Creo que el especial más famoso es el de las lagunas del Dorado, que es Guatavita, Ciecha, ¿cuál será? Y el Pozo de Donato. Ya. Del año 96. Sí. Y en ese grupo, el dático que les traía particular es que en esos protagonistas, en esos periodistas, estaba el señor Félix de Bedut, muy jovencito, que también echó buceo allá en las lagunas, ya, frescos. Exacto. Muy bien, buen programa. Era nuestro Indiana Jones criollo, don Roberto Tobar Gaitán. También, no sé, El Mundo al Vuelo con Héctor Mora. O sea, hay una cantidad de programas. Vamos siguiendo con las de humor, ¿cierto? Vamos, o con series para jóvenes y niños, por ejemplo, Le tengo Oki. Un dato de una serie que no era tan de niños, de los 80. Si quieres se los echo ya, o simplemente menciona usted eso, porque esto les va a volar la cabeza. A ver, cuéntenos, Camilo. Para los que estuvieron por ahí en el año 88 y todavía tienen memoria, ¿ustedes les suena el nombre de Humberto Dorado? Es un actor, ¿no? Sí, es un actor, sí señor. Nelson sí lo va a conocer. Mire, lo vimos en 10º grado, salió en Dejémonos de Vainas, también salió por allá en esa telenovela Calamar, era el famoso Sir Longfellow, amigo de Generoso el Guajiro. Bueno, hay muchísimas novelas, pero dentro de dentro de todo lo que es su filmografía, hay que rescatar 2 series que entran precisamente aquí. Por lo raras, me parece muy bueno comentarlas. La primera es El Visitante, que la mencionamos en ese especial de OVNIs. Uy, que sí, tenemos señor. en la segunda temporada. Sí, señor. Del Visitante, él hacía el personaje de Dam, que era como un embajador de estos extraterrestres que venían aquí al planeta Tierra, pero curiosamente aterrizaban aquí en Facatativá, en las piedras del Tunjo, y hacían todo. Pues creo que es como de las primeras series que abordó este tema de lo que es la ufología, y obviamente con unos efectos pues bastante particulares a la época. Y su coprotagonista era María Angélica Mayarino,
que a ella también la recordamos por ese famoso y mítico programa infantil de Pequeños Gigantes. Bueno, y lo programa curioso, también. exacto, y por ahí para esa misma época, para no extenderme mucho, es que habían unas series después del noticiero que curiosamente intentaron abordar temas de misterio que se llama Paso al Misterio o Suspenso 7:30. Eran como distintos casos parecidos a tipo Dimensión Desconocido, donde él hizo varios papeles al respecto y no se puede... Ah, y una que se quedó ahí en el aire fue Los Cuervos. Me da miedo ver eso a mí. Total. No, Sí, pero es que ahí hay otros programas más, o sea, todo el tema de sci-fi y misterio en la televisión colombiana, hay de dónde recortar, sí. hay mucho material. Pues rematemos hoy el tema de humor, ¿listo? Cambiemos el canal, y volvamos a después, las comedias. y después seguimos a esas otras trilogías de programas, Nelson. No, es que ya no tengo libreto, ya se acabó. Bueno, muy bien. Muchachos, ¿se acuerdan ustedes también de O Todos en la Cama? Una comedia de televisión. Donde salió el amor platónico de más de uno. Total. Esa serie fue producida por RCN Televisión en el 94 y fue escrita por Bernardo Romero Pereiro también. Una serie muy interesante que también les recomendamos para que busquen allí en las redes esta serie. Tenemos otra famosísima, Vuelo Secreto. Sí. ¿Cómo no recordar a Ramiro Meneses en ese papel de Osvaldo Ateortúa? Será el parche de los domingos, una maravilla, ¿no? Totalmente, una serie de producción Sponge en su época, creada por Juan Manuel Cáceres. Esa serie empezó en el 92 y terminó en el 99. Entonces, y es una serie muy recordada, seguramente nuestros oyentes la recordarán. Vamos a sintonizar por aquí más cosas, a ver qué más. Venga, faltó una, pero de las viejitas. A ver. Don Nerón Navarrete, alias NN. Una belleza. Sí. Esa también estaba ahí, claro que sí. El famoso NN. NN, no te. Y esta otra belleza. ¿Se acuerdan de este intro? A ver. Tentaciones. Exacto, Tentaciones. Pero la primera versión, ya la de otra temporada ya como que no fue muy agradable. En otra, pero la primera es con qué diabla, es que eso sí. Con Norida Rodríguez, por favor. Tentaciones, tuvimos todo tipo de diablas. Teníamos a Noria Rodríguez, que fue la primera. Mary Borges, y teníamos, no sé si la primera fue Isabela Santo Domingo. Yo no sé, pero a mí me parecía que se llamaba Tentaciones. Prácticamente. Buena serie. Esa la vi y me gustó, no sé si fue la época o qué, pero desde el 94 hasta el 98 la pasaban por la cadena 1. Y era una producción original hecha para Caracol Televisión. Entonces tenemos ahí, era una apuesta entre un ángel, un querubín y una diabla sobre una familia. La diabla quería separar la familia y el ángel quería mantenerla unida. Ahí está, ese es más o menos por encima el argumento de la serie, también recomendada. Y bueno, pues que Francisco el Matemático también marcó toda una época en la televisión colombiana, ¿no? Es una serie que empezó en el 2004 también, una serie producida por RCN Televisión y que se emitió hasta mayo del 99. No es tanto de comedia, pero dejo el apunte porque fue muy importante en la televisión colombiana, como por ejemplo Padres e Hijos. Pero bueno, eso ya es para otro programa. Se puso pesado, Cuja. No. Venga, eso sería para 3 programas y en continuación. Totalmente. Pero antes de Francisco el Matemático había algo que llamaba décimo grado. Décimo grado, clase aparte. No, claro, clase aparte, décimo grado, no, eso hay muchísimo. Y hay que decir que muchas sabor a limón. Me encantaba, me gustaba mucho. Hay que decir que muchas de estas series, aunque no eran propias de comedia, siempre tenían como su tinte, ¿no? Como su chistecito, su gag. Y recordemos también un poco aquí, pero mencionaron la comedia como aguante a la violencia, ¿no? Digamos que un país tan violento como el nuestro, con más de medio siglo de violencia continua, pues digamos que la comedia se ha vuelto como una escape, ¿no? Como una fuente de escape, un medio de escape ante esa presión de la violencia cotidiana
Y bueno, estas comedias que estábamos hablando al inicio de Don Chinche, Dejémonos de Vainas, del inicio de los ochentas, pues también digamos que son como un poco de influencia a el humor social y político, con algunos personajes costumbristas y autóctonos, pues que ya empiezan a tener como su propio programa donde mezclan el humor con la crítica social y política, ¿no? Recordemos entonces ahí al gran Jaime Garzón con su personaje el Guachimal, ¿no? Y donde salen programas como Sociedad, Quack, y había uno muy espectacular que salía, que era como en Twitter, se llamaba Reencauchado, ¿se acuerdan? Sí. Ah, sí, que eso lo reencauchó después la gente de Caracol Televisión, hicieron unas cosas pues todas con muy tintes políticos más que chistosas, y hasta llegó eso. Los originales reencauchados ustedes pueden encontrar en Instagram. Hay una cuenta donde están haciendo pequeños gags, pequeños videitos, reels, pero todos son de temática, obviamente políticas, más que todo en esos personajes, y hacen su apunte. Ya no existe como programa, y esto era basado en creo que era un programa francés que se me escapa cómo es el nombre. Toda esa moda de satirizar, caricaturizar la realidad nacional de un país por esos personajes, y hombre, darle ahí creatividad pues a los que les gusta este tema de la opinión. Así es, y bueno, ahí hay uno que no quiero dejar pasar porque bueno, también hablar un poquito sobre la televisión en los ochentas y los noventas, pues también es hablar un poco sobre la unión familiar y el punto de encuentro, ¿no? En aquella época todo el mundo se encontraba en la sala a ver televisión en familia y uno terminaba viendo los programas que veían los papás, uno el control remoto del papá o de la mamá de esa época y uno terminaba viendo Enviado Especial o El Mundo al Vuelo, programas más adultos, Naturalia, que eran programas un poco más para gente adulta, pero uno de chico, pues con tal de estar viendo ahí pegado a la televisión, veía lo que fuera y terminaba uno enganchado con esos programas. Y yo tengo un recuerdo muy especial con una sitcom que se llama Don Camilo, que era con el gordo de Enjumea. Y la recuerdo muy bien porque la veía con mi papá. Y mi papá le gustaba mucho porque era, digamos, una comedia como situada por allá en los años 40, en los años 50. Claro, mi papá era del año 36. Entonces, digamos que esa comedia le movía mucho como la nostalgia y le traía recuerdos. Y bueno, yo me sentaba con él a verla y me parecía muy chévere. Y ahorita tengo muy buenos recuerdos ahí con el viejo viendo ahí a Don Camilo. Bueno, don Camilo, sigamos entonces aquí con... Casó perfectamente, ¿no? Sí. Todo medido, señor. 8 días haciéndolo. Usted sabía que yo ya tenía el dato de cómo se llamaba lo de los reencauchados, ¿no? Claro, don El Camilo. original fue un formato francés que se llama Le Guignol de Info. Eran los originales que traían esta moda de hacer esas caricaturas, en marionetas. E incluso alguna vez conocí uno de los que fueron partícipes de la creación de estas caricaturas tridimensionales, que es el famoso Negus, dentro del mundo de la caricatura, Silvio Vela, saludo por allá, a donde esté el hombre. Bueno, y dentro de Don Camilo, el famoso, ¿se acuerda cuando decía Pepón, Bólido, tiene que hacer tal cosa? Sí. Bólido era uno de los que era uno de sus, lo que dicen ¿cómo es que dicen los mexicanos? Uno de sus patiños. Don Camilo era esta serie que fue adaptada precisamente de una historia que se desenvolvía en la Italia de la posguerra. Y obviamente aquí la trasladaron calzaba con los tiempos de la violencia, ¿no? Entre la guerra entre liberales y conservadores. Ajá. Y uno la veía, si no estoy mal, era por las tardes, pero ya tarde, ya como al anochecer, 6:30. Y también hay que decir dos nombres especialmente, y es que otro que estuvo vinculado a muchas de estas comedias desde la parte de dirección, incluso del equipo creativo, era el nombre de Kepa Muchastegui, ¿no? Eso sí, sí. Que también creo que tenía una serie de vampiros. Que era... Ahí viene el tema, y es que hubo alguna vez, esa era la anécdota que les iba a dar, pero pues alcanzó a hacer una serie, no sé cuántos capítulos porque no encontré información, fue hecha sobre Drácula, donde Julio César Luna era Drácula, María Cecilia Botero era la que haría de Mina Harker,
Y me acuerdo que un actor Saavedra era el famoso jorobado Orca. Y esa vaina, cuando yo tenía como 8 años, esa vaina me mató, me tocó acostarme a dormir con un crucifijo y todo. O sea, o sea, después de ver todas esas de miedo, yo no sé por qué esta me produjo tanto miedo, tal vez para ser un producto nacional decía, Drácula está en Colombia. Y no, esa noche fue bastante particular en casa. Sí, pero tenía también sus tintes de comedia. Bueno, vamos llegando a nuestro final y creo que aquí nos quedaron un poco en el tintero. No, muchísimas. A tratar luego, pero antes de comentar algo, Triana, saludemos ahí en los comentarios del Facebook. ¿No? Sí, señor. Tenemos comentarios. Por aquí vi Víctor y nos dejaba un saludo y me dejó una cosa pensando, esa no alcancé a averiguar. Existe una serie que se llamó Lost, que es sobre el año 2000, la trajeron y salió como dio palo, una de las mejores series del mundo, pero no sé si hubo versión colombiana, así como hicieron versión colombiana de Breaking Bad y no me acuerdo de otras cosas que afortunadamente Dios, gracias Dios, no me ha dejado verlas. Entonces, no, digamos mentira, las versiones de series internacionales traídas acá no funcionan, no las han sabido hacer. Sí, es verdad. Y toca ser sincero, o sea, no es por desbaratar el producto nacional, pero zapatero a tus zapatos. Muchachos, ¿ustedes me permiten despedirme con una canción? Por favor. Sí, dígale. Oiga pues. Para esos que les gustaba las telenovelas ya de comienzo del nuevo milenio. El próximo tema en TV Retro, más adelante haremos otro programa sobre telenovelas colombianas. Ajá. Y nos despedimos con esta que era el intro de Pedro el Escamoso, porque hay que decir también que la comedia, estas primeras sitcom colombianas influyeron mucho a lo que es la telenovela. Y bueno, Pedro el Escamoso tenía muchísimo de comedia a pesar de ser una telenovela. Entonces ahí despedimos. Buenos días, Alejandro Cujavanti de Quimbaya Studio, Camilo Triana de Noti Cartoon, Diana Redondo ahí en los controles, y a todos nuestros oyentes, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Pintó una ola rizada en su pecho, luego reír y rompimos el hielo, nos mordimos los dedos, como viola en un solo de hielo. Eres como una hormiguita que me besa y me pica, que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba a estudiar geografía. Eres como un trapecista que atraviesa mi lengua. Ecos Geek, un espacio para aprender y compartir sobre la cultura pop, cómics, videojuegos, cine, juegos de rol, series, literatura, anime y mucho más. En Ecos 1360 Radio, tu mejor compañía.